Ahora sí. Éxodo capítulo 3. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 3. Me hicieron con el celu. ¿Ah? Con el celu. No tengo mi celu. Ah. ¿Qué número es? Éxodo 3. Hay hojas que ya no están porque Esta Biblia la tenemos hace años. años y años. Y aparte ya la agarran los chicos. Claro. Éxodo 3, versículo 13 al 14. Dice así: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre, el título que Dios se pone a sí mismo, ¿no? Cuando Moisés le pregunta: sí, muy lindo, vos me estás mandando a que yo le hable a tu pueblo de parte tuya, pero ¿quién le digo que me está mandando? ¿Cómo me van a creer? Dice: deciles que yo soy, te manda. La palabra esa yo soy se ha traducido de muchas formas. En realidad significa yo soy el que existe en sí mismo, el autosuficiente, el que no necesita nada, ¿sí? Tiene la capacidad de ser sin que nadie lo haya hecho. Eso significa. Los judíos le suelen llamar también a esta traducción, le dicen el eterno, ¿sí? Y otra traducción que escuché hace poco, que no sabía yo que se les decía así también a Dios, pero se le dice el uno. Hay varias formas en las cuales se traduce o se le dice al nombre de Dios, al significado del nombre de Dios. Significa el único Dios verdadero. Eso significa yo soy. Yo soy el que soy, significa yo soy el que existe sin que nadie me tenga que sustentar, el que existe en sí mismo. Una pregunta muy importante que calculo que se debe hacer cada persona del mundo, ¿no? Obviamente cada uno busca su respuesta distinta, pero hay dos preguntas muy importantes que cada uno de nosotros debemos hacernos. Primero, ¿quién es Dios? Y segundo, ¿quién creo yo que es Dios? Son dos preguntas distintas, aunque no lo parezca. Una pregunta tiene una respuesta contundente y verdadera, y la otra es mi opinión. ¿Sí? Una es, ¿quién es Dios verdaderamente? Y la otra es, ¿y yo quién creo? ¿Quién digo yo que es Dios? En un momento el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Dice, ¿no? Y los discípulos dicen: bueno, unos dicen que sos un profeta, otros dicen que sos Elías resucitado, otros dicen que sos Juan el Bautista resucitado. Y el Señor Jesús les hace la pregunta clave: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que da la respuesta correcta es Pedro. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús obviamente le dice: eso que dijiste te lo reveló Dios, no es una revelación humana. Entonces hay dos respuestas, hay dos preguntas y dos respuestas distintas. ¿Quién es verdaderamente Dios? ¿Y quién creo yo que es Dios? Porque resulta que podemos pasar literalmente años. Hay gente que lleva 40, 30 años en la iglesia y todavía no saben quién es Dios. ¿Sabían eso ustedes? Hay gente que lleva muchos años en la iglesia o van de una iglesia en otra. No, sí, yo me leí la Biblia entera, yo nací en una iglesia cristiana, en cuna cristiana. Y les preguntas, escarbas un poquito y te das cuenta que todavía no tienen idea de con qué Dios están hablando. Hay un pasaje que a mí me encanta, que es Job, capítulo 42, versículo 5. El final de la historia de Job, esta historia tan terrible de Job, ¿no? Una vida que parecía que iba viento en popa y de repente el Señor pone su mano, permite que el enemigo lo ataque y le quita toda su familia, mueren todos sus 10 hijos, le roban todo el ganado, se caen las casas donde estaban, se destruye todo y encima le cae una sarna sobre él, ¿sí? Una enfermedad en la piel que lo hacía rascarse desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza con un hueso. Una situación terrible que no dice la Biblia cuánto dura, pero los eruditos bíblicos consideran que puede haber durado años la sarna esta. Y durante todo ese tiempo él se mantiene fiel a Dios, ¿no? Y al final, cuando por fin Dios le contesta, él todo el tiempo está clamando, ¿no? Y cuando por fin Dios le contesta y Dios le habla con poder,
Job dice una frase que es tremenda. Dice, de oídas te había oído. O sea, me habían contado que había un Dios, pero ahora mis ojos te ven. Esa experiencia, esa relación personal con Dios, ¿sí? Si bien Job creía en Dios, era fiel a Dios, ¿sí? El mismo Dios se jactaba de que no había nadie en la tierra como Job. Y aún así Job dice, y aún así yo no conocía a Dios verdaderamente. Ahora, después de la prueba que pasé, ahora entiendo quién es Dios. Ahora no solamente entiendo, ahora mis ojos te ven. Ahora veo más claramente quién es Dios. Y es a través de las pruebas muchas veces que podemos por fin entender quién es verdaderamente Dios. La clave es precisamente buscar conocer a Dios. Imagínense esta situación. Traje un ejemplo un poco tal vez cómico para que podamos entenderlo mejor, porque a veces cuando algo te causa un poco de gracia, te queda en la cabeza, ¿no? Imagínense esto, y lamentablemente la voy a poner a mi esposa de ejemplo. Se agarra la cabeza ella. Imagínense que cuando ella no me conocía a mí, le hablan de un tal Maico, ¿no? Le hablan de un tal Maico. Le dice, tenés que conocer, este es el hombre de tu vida. Tenés que conocer a este Maico. Ah, ¿sí? Y ella pregunta, ¿cómo es Maico? Y mirá, Maico es un morenazo de 2 metros, tiene unos ojos verdes, un pelo negro, largo, ruludo, perfecto, brilloso, tiene unos músculos, una apariencia con una voz muy potente. ¡Wow! ¿Qué va a decir la Carla? Quiero conocerlo. Encima tiene plata. De todo le dijeron. Un verso le hicieron sobre Maico. ¿A dónde vive Maico? Vive ahí en la calle de Árbol Alto, tanto. Bueno, viene Carla, toca las manos. Salgo yo. Hola, busco a Maico. Yo soy Maico. ¿Se imagina la decepción? ¿Se imagina la decepción de mi esposa al ver que... O sea, este no es el Maico que a mí me pintaron. A mí me dijeron otra cosa. A mí me dijeron algo totalmente distinto. Lo mismo pasaría si fuera al revés. Si alguien que me odia y ella no me conoce, le empieza a hablar de mí. No sabes, conozco un Maico, es un desgraciado, a lo mejor porque, no sé, hoy me odiaba porque me debía plata o porque nos teníamos bronca, y le empieza a decir, sí, ¿cómo es Maico? Y dice, no, es un petizo que mide 1,40, todo gordo, así obeso, pelado, tiene todos los dientes podridos. Y un día me conoce a mí, pero este no es el Maico que me pintaron. Y de golpe empezamos a charlar y claro, empieza a entender de que, claro, ¿por qué me odiaba esa persona? Porque tal vez me debía plata, por distintos motivos. ¿Qué pasó? Acá hay 2 versiones de un Maico que no existe ninguna de las 2 versiones. Una exagerada por alguien, vaya a saber por qué motivo, exagerando virtudes que no existían. Y el otro mintiendo descaradamente para hacerme un daño y para que ella no me conozca a mí. Estas 2 versiones, obviamente, ambas, una es mejor que la otra, claramente. Pero las 2, o nos parece, aparentemente es mejor que la otra, pero las 2 son una mentira. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando le hablamos a la gente de Dios. Hay mucha gente que cuando te pones a hablar de Dios, hay gente atea o gente que... El ateo en realidad dicen no existe. El ateo es el que simplemente niega la existencia de Dios, ¿no? No quiere creer en un Dios porque no quiere un compromiso. Y cuando vos empezás a charlar con esa persona, no, porque yo iba de chico a la iglesia y me hacían leer la Biblia y no me gustaba, o que la madre era muy estricta. Claro, generó un resentimiento y se hizo una imagen deformada de, no, porque yo leí la Biblia. Y capaz que agarró un versículo en la vida, justo el versículo ese que es medio difícil de entender. No, que es un Dios sanguinario, que es un Dios malvado, perverso, y así. Y los que te dicen eso, por lo general, tienen esos 2 o 3 versículos sacados de contexto, no entienden la historia. Y luego tenés los otros, los que cuando te predican te dicen, vení a Cristo que se te van a acabar todos los problemas. Vas a ser feliz, vas a perder peso, Dios te va a proveer, te va a hacer millonario porque Él quiere hijos ricos y todas tus enfermedades van a ser sanadas. Vemos que parece que estamos hablando del mismo Dios, pero son 2 versiones totalmente distorsionadas. ¿Y cuál es el problema? Que ninguna de las 2 versiones es la verdadera. Ni la que exageraba virtudes que no existían,
ni la que decía cosas falsas y mentirosas de Dios. Y ahí está el tema importante de por qué yo debo conocer a Dios personalmente. En el caso que le daba sobre Carla, ella tendría que venir hasta mi casa, conocerme, charlar conmigo y ver quién soy yo. Y bueno, tal vez se lleve una decepción porque no era lo que esperaba, o tal vez encuentre que, este no es lo que me pintaron. A mí me dijeron otra cosa y resulta que esta persona es una persona normal, no es así como me dijeron. Lo mismo pasa con Dios. Mucha gente llega a la iglesia porque le predicaron demasiado lindo y luego cuando se topa con la realidad de que no, los problemas no se acaban. Me encanta un predicador decía, si vos recién llegás a Cristo te aviso que tus problemas recién empiezan. Porque ahora tenés a todo el ejército del diablo odiándote y buscándote, que no puedas ir a la iglesia, que no puedas asistir, que todo, que se te rompa, que se te pincha la rueda del auto, que se te rompa el motor, todo te va a salir en contra porque el enemigo no quiere que te acerques a Dios. Y eso es una verdad que muchas veces no nos dicen, ¿no? Pero la verdad de Dios, de conocerlo a Dios, es que a pesar de todo eso, Dios va a estar con vos y te va a proteger, porque ahora sos su hijo. Esa es la verdad. Y luego está la otra parte que mucha gente tenía una idea equivocada de la religión, no de la religión, de Cristo, de la palabra de Dios, de los cristianos, tenía una idea equivocada porque tal vez pasó por una iglesia donde lo estafaron, le exigían el diezmo, le exigían plata y cosas así. Y un día llega a una iglesia de sana doctrina y dice, wow, esto no es lo mismo. No es lo mismo, no. Este Dios sí me ama, ¿no? El tema principal es conocerlo a Dios. Y la única forma de conocerlo a Dios, porque a Dios no lo podemos ir a ver cara a cara como pueden venir a conocerme a mí en mi casa, Dios es espíritu, y dice la palabra de Dios que nadie puede verla cara a cara, ¿por qué? Porque caería muerto inmediatamente, su santidad, su presencia es tan poderosa que nadie puede verlo y vivir, literalmente moriríamos solamente por verlo. Pero cuando necesitas conocer a alguien que no puedes ver, la única forma de conocerlo es preguntarle a la persona que más lo conoce. ¿Y quién es la persona que más conoce al Padre? ¿Quién es el que más conoce a Dios? Su Hijo, Jesucristo. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Escuchen lo que dice el Señor Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Espera un segundito, si terminan de buscarlo. Juan 10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Bien, ahora sí, dice así. Recuerden que el que está hablando en Juan es Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que ¿quién puede conocer mejor a Dios que el Hijo de Dios? Y fíjense, ahí nomás en Mateo, serían 2 libros antes, 3 libros antes, perdón. 3 libros antes, Mateo, capítulo 11, versículo... Mateo 11, versículo 27. Fíjense, palabras también del mismo Señor Jesucristo. Dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, escuchen esta frase que interesante, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo revela. Nadie puede conocer al Padre sino por medio, dice, del Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y si nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y a quien
el Hijo lo quiere revelar, le quiere contar quién es el Padre. Cuando el Señor Jesús usa ejemplos en la palabra de Dios, los ejemplos nunca son al azar, ¿sí? Fíjense que no dice, podría haber puesto un ejemplo de nadie conoce a una esposa como su propio esposo. Ese ejemplo no sería válido, porque yo llevo 12 años de casado y todavía yo no sé identificar cuando mi mujer está cansada o cuando está enojada. Son dos cosas que yo no he aprendido a diferenciar. Sin embargo, yo veo a mi hijo triste e inmediatamente me doy cuenta que mi hijo está triste. Es una cosa impresionante. Es inmediato. Estoy tan acostumbrado a verlo bien, sonriendo, jugando, que en el momento que le veo la cara caída, ¿qué te pasa? Es inmediato. El hijo reconoce, el padre reconoce al hijo qué es lo que le pasa inmediatamente. Obviamente estamos hablando de una familia funcional. Un padre ausente no sería así. Pero un padre que ama a su hijo, lo ve a su hijo y se da cuenta que algo pasa, porque no está actuando igual que siempre. De la misma forma, el hijo también conoce al padre. Me ha pasado de que por ahí ha venido medio cansado, molesto por algo que me pasó en el trabajo, y voy caminando así medio con cara seria y están en el medio y se corren solitos, no tengo que decir nada. No tengo que decirles ya córrense del medio, nada. Saben, y si ven que el ambiente está medio caldeado porque hay una discusión, calladitos. No preguntan nada, no piden nada. Los hijos conocen a los padres. Por más chiquitos que sean, ellos se dan cuenta de todo. Por eso el Señor usa este ejemplo. Nadie conoce al Padre, sino a su propio Hijo. Yo tengo a mi papá, y si yo alguna vez lo veo actuar mal, yo no me animo a decirle nada. Yo me quedo callado, me parece fea tal vez la actitud, pero me quedo en el molde. Es mi padre, no puedo decir, ¿cómo vas a actuar así? ¿Qué te pasa? No podría. Yo no podría. Esa relación de padre e hijo no se corta nunca, siempre ese respeto termina estando y uno entiende que algo está mal, ¿no? El Padre y el Hijo se conocen, hablando ahora volviendo a nuestro Señor Jesucristo, se conocen específicamente, porque acá lo acabamos de leer, porque son uno solo, ¿sí? Padre, Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo, son uno mismo. Al Padre no podemos acceder porque está, dice, en luz inaccesible. El Hijo se hizo carne y vino a la tierra. A Él sí podemos acceder por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Y esto es lo importante. ¿Cómo podemos conocerlo? Buscando al que más lo conoce, al Padre, que es el Hijo. ¿Y cómo encontramos al Hijo si ya no está en la tierra, ya ascendió y estamos esperando su venida? ¿Cómo lo conocemos al Hijo? Por medio de su palabra. Recordemos que lo hemos estudiado, ¿no? en el estudio que hacíamos los martes en la iglesia, pero hemos visto esto de que Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo a Cristo mismo. Dice Juan, capítulo 1, dice, en el principio existía el verbo significa la palabra de acción, la palabra viva, en el principio existía el verbo, o sea, la palabra de Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? La misma palabra de Dios que leemos es la palabra viva, por eso se habla en la Biblia del Dios vivo, ¿sí? Porque no es una teoría, no es ¿cómo se dice? Una mitología de un Dios antiguo, no, es el Dios vivo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Él es el Dios vivo, el verbo, la palabra hablada, la palabra viva, está aquí cuando la estamos leyendo. Y ese es el parámetro que se usa. Algunos dicen, bueno, pero la Biblia la escribieron los hombres. Sí, pero vos la lees de principio a fin, el que ha tenido la oportunidad de leerla desde Génesis hasta el final, se da cuenta, esto no pudo haber sido escrito por un simple hombre. No puede ser tan perfecto, no puede coincidir más de 1500 años de historia, escrito por 60 autores distintos, 20 autores distintos, ¿no? Son 60 libros, 66 libros. 20 autores distintos que no se conocieron, uno vivió en el año 1500 a.C., el otro en el año 300, el otro y coinciden de una forma tan perfecta que esto no puede haber sido inventado por un humano. Esto claramente está inspirado por el Espíritu de Dios. La única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque uno dice, bueno, yo prefiero quedarme con la idea que yo tengo de Dios.
A mí me gusta creer que hay muchos que dicen, bueno, Dios conoce mi corazón y sabe que yo lo amo y yo creo en el Señor Jesucristo. No creo en la iglesia, muchas veces. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Así que yo oro en mi casa, yo leo en mi casa. Ese es un Dios que me estoy haciendo yo a mi imagen y mi semejanza, pero no es el Dios que dice, no te dejes de congregar, ¿no? No es el mismo Dios. ¿Por qué es importante conocer al Dios de verdad? No al que me contaron o al que me inventé. Fíjense lo que dice Mateo, ahí mismo en el mismo libro, pero capítulo 7. Mateo 7, del versículo 21 al 23. Fíjense que, nuevamente, recuerdo, son palabras del mismo Señor Jesús, diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. En otra parte de la Biblia dice, apártense de mí, dice, malditos al fuego eterno. Wow. Y fíjense cuál es la palabra clave acá. Hay una palabra que es clave. En el último versículo, ¿quién se da cuenta cuál es la palabra clave? Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿De qué estamos hablando? De conocer al verdadero Dios. Ahí está la clave. No va a ir delante de Dios el que hace más obras. Fíjense que estos hombres reclaman, le van a reclamar cuando estén delante de él. Dice, pero Señor, en tu nombre profetizamos. Profetizamos en realidad se refiere a predicar la palabra. Predicamos en tu nombre. Hablamos cosas de la Biblia. Sanamos enfermos. Hicimos milagros. Echamos demonios. Eso lo hicimos en tu nombre, Señor Jesús, le van a decir. Y él dice, no alcanza. Porque no era el requisito ser un super santo. El requisito era conocer a Dios. Dice, a ver si lo guardé aparte. A ver si lo tengo por aquí. Dice Jeremías, lo leo yo, no hace falta que lo busquen. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino que alábese en esto el que se quiera alabar, el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. El que se quiere jactar de algo, no te jactes, dicen que sos fuerte, en que sos rico, en que conoces la Biblia de tapa a tapa, no sirve nada de eso. ¿Querés jactarte en algo? En entenderme, dice, y conocerme. Y esa es la clave, lo que Dios quiere y por lo cual lo que diferencia a la fe en Cristo de las religiones. Voy a decir, ¿de qué religión sos? A mí cuando me preguntan, ¿de qué religión sos? Yo soy cristiano. ¿Pero de qué denominación? Yo soy cristiano. Yo sigo a Cristo. Está bien, sí, tomo una iglesia de los hermanos libres. Es una denominación de la iglesia. Pero yo soy cristiano. Si yo tuviera una iglesia pentecostal que predican la verdad, me quedo en la iglesia pentecostal. Y si yo voy a una iglesia bautista y bueno, será con el velo, sin el velo, no sé. Pero yo quiero que se predique, quiero conocer al Dios vivo. A mí me da lo mismo si es parado, si es sentado, si es con alabanza fuerte, si es solamente con himnos. A mí lo que me importa es que lo que predica, la palabra que se predica, me lleve a conocer al Dios vivo, porque eso me va a valer la vida eterna. Eso va a definir si me voy con Dios o me voy al infierno. ¿Se entiende? Esa es la importancia verdaderamente. Y hay un versículo que también se los voy a leer yo rápidamente porque así no tardamos tanto, que está en Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2, para los que están anotando, si lo quieren leer después, yo se los leo acá. Esto es una profecía de Daniel, ¿no? Dada por Dios antes de Jesucristo, cientos de años antes de Jesús. Fíjense lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo, se refiere obviamente a los que están muertos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
Está hablando de la venida del Señor, la segunda venida, cuando sea el juicio final. Dice, después de la segunda venida, cuando sea el juicio final. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, o sea, los que creyeron en Cristo. Y escuchen esto, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjense lo que dice. Cuando venga el Señor, dice, los que están muertos, los que murieron en Cristo, se van con Cristo. Y los otros, dice, se van a despertar en confusión. ¿Qué acabamos de leer recién? Pero Señor, hicimos cosas en tu nombre, están confundidos. ¿Qué pasó? Si yo era cristiano, yo iba a la iglesia, ponía el diezmo, hacía todas las cosas. ¿Qué pasó? Están confundidos, están perdidos. Y eso es lo terrible, que mucha gente un día va a despertar en el infierno, no entendiendo por qué está ahí. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué están ahí? Porque nunca los conocí, dice el Señor. Porque nunca se preocuparon de conocerme personalmente. Se quedaron con la iglesia, se quedaron con la imagen que le vendió uno, ¿sí? El Dios bueno que te da riqueza, que te da todo, que no era la imagen real. O se quedaron con la iglesia, la imagen del Dios malo, que es perverso, que Dios no existe. Te quedaste con alguna de las dos imágenes, cualquiera de las dos era falsa. Nunca buscaste conocer al verdadero Dios. No te importó. Agarraste un versículo ahí al azar y quisiste creer lo que quisiste creer. La Biblia dice que Dios está en todos lados, así que yo no necesito congregarme, total Dios está en mi casa también. Es lo que vos deformaste, la imagen de Dios que deformaste a tu imagen. En vez de uno hacerse a imagen de Dios, lo hago Dios a mi propia imagen. Y eso es un pecado gravísimo. ¿Por qué? Porque no estoy buscando conocer a Dios. Es tan importante para que lo entendamos, y voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Pero es importante cuando uno quiere conocer y la relación que Dios pone entre Cristo y la iglesia, pone la imagen, ¿no? El simbolismo del esposo y la esposa, ¿no? La iglesia es la esposa que se está preparando para cuando venga el novio y se puedan casar. No es que va a haber un casamiento, pero es un simbolismo para que entendamos, ¿no? Por eso la esposa se tiene que preparar su vestido blanco, que vendrían a ser vivir en santidad, ¿no? Nuestra vida tiene que ser una vida santa porque estamos preparando el vestido de la novia hasta que venga el novio y tiene que estar lista. Es un simbolismo que usa la palabra de Dios. Y esto es muy importante, y el Antiguo Testamento también lo usa entre Jehová e Israel, la toma como esposa. Es importante porque cuando uno tiene una relación amorosa, uno tiene que buscar lo que al otro le gusta para poder agradarlo. Imagínense, algunos ya van a conocer este ejemplo, pero yo les voy a recordar algunos. Imagínense que yo quiero conquistar a mi esposa y como a mí me gusta mucho el bonobón y el mantecol, voy y le compro un camión recontra repleto hasta arriba de mantecol y bonobón para que no se le acabe nunca en la vida. Chocha, ¿qué les gustaría o no les gustaría? Ya veo que la hermana Mabel dice, sí, a mí me gustaría, a mí me encantaría, me vuelve loco el bonobón. Ahora hay un problema gravísimo. A mi esposa no le gusta, pero no es que no le gusta, le da asco comer mantecol. Imagínense que yo quiero conquistarla y le caigo con algo que le da asco. ¿Qué va a sentir ella por mí? Asco. Exactamente. La palabra es así. La palabra es así. Imagínense que, también otro ejemplo, que yo quiero conquistarla, mira, te compré un disco, y es un disco de La Mona. Escuchá estos temazos románticos que te dedica, y a ella le gusta el rock como a mí. No es que tenga nada contra La Mona, pero no es el estilo que le gusta a ella. Estoy tratando de conquistarla con algo que ella desprecia. Literalmente eso hacemos con Dios cuando queremos agradarlo a nuestra forma. No, bueno, pero yo lo hago a mi manera. Dios me conoce. Sí, Dios conoce que estás haciendo algo que no le gusta. ¿Se entiende? Estoy tratando de llegar a Dios de una forma equivocada. Y mi esposa lo único que sentiría por mí en ese caso sería rechazo. Rechazo y más rechazo, porque todo lo que estoy haciendo para conquistarla no me calenté ni un poquito en averiguar, en conocerla para ver qué es lo que le gusta a ella. Solamente le traje lo que a mí me parecía que era lindo o me gustaba a mí. ¿Se entiende?
Eso es lo que pasa con Dios. A Dios hay que conocerlo como Él es y no como lo que yo quiero creer que Él es. Con Dios muchas veces actuamos así. Pensamos que nuestros gustos y deseos personales son la voluntad de Dios, ¿no? Es lo que me queda más cómodo. Me voy de la iglesia, mucha gente dice, no, me voy de esta iglesia porque no siento el Espíritu de Dios. No, no tenés que sentir el Espíritu de Dios, tenés que ver cómo ayudarse en la iglesia, porque la congregación, la idea de la congregación es ayudarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios, estimularnos al amor entre los unos y los otros. Que podamos ver a los hermanos que están en necesidad, que podamos ver en qué estamos ayudando. Vinimos a servir a Cristo y a los hermanos. No vinimos a sentir cosas bonitas a la hora de la alabanza. Por eso yo siento un rechazo cuando me dicen, no siento la presencia de Dios. No es por jactarme, ¿sí? Pero bueno, en el estudio de la palabra de Dios he leído la Biblia entera. No hay una sola vez que diga que hay que sentir la presencia de Dios. No hay una sola vez. Y desafío al que sea que lo busque. No existe una sola vez, un solo hijo de Dios o un solo profeta del Antiguo Testamento que diga que siente, que tiene que sentir la presencia de Dios. Lo más parecido que hay a eso es el profeta Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia vivo. No decía que sentía la presencia de Dios, yo vivo en la presencia de Dios. Yo estoy todo el tiempo delante de la presencia. ¿A qué se refería? A que estaba en oración. No que él sentía cosas bonitas, ¿no? No es que sentía emociones. Él literalmente vivía la palabra, oraba, estudiaba, se preparaba, porque era obviamente el profeta Elías. Esa es la forma en la que Dios quiere que vivamos, buscando agradarle a Él, buscando entenderlo y conocerlo. ¿Amén? Amén. Hermanos, que esto sea una reflexión y al mismo tiempo un incentivo, ¿sí? Para que dejemos de nuestra comodidad de decir, bueno, yo creo que esto es así, y empecemos a considerar en todas las cosas que hacemos, que hay una frase que yo siempre digo y la voy a repetir siempre, considerar que a lo mejor soy yo el que está equivocado, a lo mejor soy yo el que entendió mal la palabra. Uno de los principales motivos por los cuales hay discusiones entre distintas denominaciones, ¿no? Que el pentecostal cree esto, que el bautista, que el libre, que el católico. ¿Saben por qué hay divisiones entre las religiones? Porque a nadie le interesa lo que dice Dios. A todos les interesa lo que piensan ellos mismos. Y la verdad está escrita en la palabra de Dios. Ahí podemos encontrar la verdad. Si decidimos buscar qué es lo que Él quiere decirnos, ahí va a ser distinto. Escuchaba, termino con esto, escuchaba hoy un fragmento de un estudio muy interesante, ¿no? Que decía, agarraba un fragmento de la palabra de Dios y decía, fíjate cómo todos lo hemos entendido siempre de una forma, pero cuando vos lo lees en su contexto, Dios te está diciendo otra cosa totalmente distinta, nada que ver. Y agarraba este fragmento, no me acuerdo exactamente cuál es, pero cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, ya no están ustedes bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, eso mucha gente lo usa para decir, bueno, entonces todo el Antiguo Testamento no me afecta en nada. No tengo ni que ofrendar, ni que diezmar, no tengo que cumplir con ninguna cosa, porque total, Cristo vino a echar atrás de la ley y ya no estoy bajo la ley. Y ahora esta persona explicaba detalladamente que en realidad cuando vos lees el contexto, Pablo está hablando de la ley del pecado, no de la ley de Dios. No es que no estamos bajo la ley. ¿Cómo que no estamos bajo la ley? La ley de Dios va a estar siempre en nosotros. El no matarás no quedó abolido. El no robarás no quedó anulado porque vino Cristo. Lo que en realidad la explicación es, ustedes ya no están bajo la ley del pecado para estar corriendo atrás del pecado. Ahora están bajo la gracia de Dios. Fíjense cómo cambia cuando uno busca entender qué es lo que Dios quiso decir en la palabra y no lo que a ver si me sirve esta palabra, este versículo, a lo mejor me sirve como excusa para yo hacer lo que yo quería hacer, ¿no? Porque muchas veces actuamos así. Mira, acá encontré un versículo que apoya lo que yo digo. No, yo tengo que ver si eso es lo que Dios quería decir o qué es lo que Dios me quiere decir respecto a mí. ¿Amén? El Señor les bendiga. ¿Vamos?